Bienvenidos a Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Bienvenidos a Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Hoy nos complace presentarles a ustedes dos invitados muy especiales, Dylan y Miguel. Agradecería que nos cuenten un poquito. Yo soy médico veterinario y zootecnista, graduado de la Universidad del Tolima. En temas de estudio tengo un posgrado, una especialización en producción aviar de la Universidad del Tolima, una maestría en nutrición animal de la Universidad Nacional, y digamos que mi experiencia laboral viene desde el 2009 con pasantía, y arranqué pues con tema de reproductoras, digamos eso es lo que más me ha gustado, me apasiona. Posteriormente entré a una empresa en el sector que trabaja con genética, y estuve en granjas de abuelas, en plantas de incubación que producían reproductoras pesadas y también de la línea liviana, y digamos que ahí empecé me metí un poquito más en la industria haciendo varias escalas, porque pues después pasé a manejar plantas de incubación, bajé apoyo de engorde. Luego me vinculé a una empresa de alimentos balanceados, y ahí empecé este tema de la nutrición. Realmente mi perfil o mi rol, o lo que me gustaba era más como la clínica, el manejo, nunca el tema de nutrición, hasta que me tocó, porque pues ya los clientes era, tal cosa era comida, tal cosa es alimento. Entonces me tocó empezar a estudiar un poquitico más sobre el tema, y terminé relacionado al tema de nutrición, formulando. De la granja a la nutrición. Sí, más o menos. De la granja a la parte comercial al tema técnico de nutrición. Y ya, eso es lo que hago desde hace un par de años hacia acá. ¿Quién te acompaña hoy, Dylan? Mi jefe, Miguel Ángel Hernández, trabajó conmigo en otra empresa. No era directamente mi jefe, estamos en áreas, digamos, independientes, pero con él ya nos conocemos hace mucho rato, guerreando pues digamos que las labores del día a día de granjas, de todo lo que pasa en el día a día, y bueno, el de Miguel. Miguel, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, no, primero que todo es un placer estar acá, hablando un poquito de lo que nos gusta, de lo que conocemos, de la experiencia que hemos acumulado en alrededor de unos 20 años. Yo soy de base médico veterinario, es extraño que un médico veterinario se dedique a la nutrición, pero digamos que la formación y la misma vida se encargó de llevarme a trabajar en este sector, que la verdad es bastante interesante y está cambiando todos los días y te permite reinventarte cada día. Trabajé en diferentes compañías del sector, como les comentaba, tanto de producción como de aditivos, como de alimento balanceado, y luego pues regresé a esta casa, que la considero como siempre mi casa, que es Provimi Cargill. Bueno, bienvenidos a ambos, muchas gracias por aceptar esta invitación, y como les decía desde el inicio, hoy queremos hablar un poco de aditivos, un tema que la verdad encontramos y se está bombardeando muchísimo alrededor del uso de los aditivos en la producción avícola. Lo primero que quería preguntarte, Miguel, es ¿qué es un aditivo? Porque cuando le preguntas a 10 personas tienes 10 respuestas diferentes alrededor de muchos temas de ingredientes que se consideran aditivos. Miguel, para Cargill, ¿qué son los aditivos? Vale, en su mismo nombre está un poco la respuesta, ¿no? Aditivo es algo que se coloca adicional a los nutrientes esenciales del alimento. Lo que pasa es que hoy día nos hemos dado cuenta cómo esos aditivos pueden generar diferentes funciones dentro del animal, mejorando la absorción de nutrientes, generando, digamos, estatus de salud mucho mejor en los animales, y eso es básicamente un aditivo, algo que adicionas al alimento, adicional, valga la redundancia, a los nutrientes que necesita un animal o un ave en este caso para crecer de manera adecuada. Miguel, nos decías que llevas 20 años ya trabajando en esta área. ¿Cómo ha sido la evolución de la aplicación de los aditivos en estos 20 años? O sea, cuando iniciaste tu carrera, al modo y al tipo de aditivos que existen hoy, ¿son los mismos? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha sido la evolución en estas 2 décadas? No, obviamente, digamos que he tenido que vivir la transformación, sobre todo muy relacionada a la restricción o a la prohibición del uso de antibióticos,
que eran, digamos, los principales aditivos que se venían usando en los alimentos balanceados para animales. Esto es de los años 60 aproximadamente, donde, digamos, encontraron que al utilizar este tipo de ingredientes mejoraban los resultados zootécnicos de las diferentes producciones, sea aves, sea cerdos. En los años 2000 más o menos es que comienza esa transformación a tratar de buscar alternativas al uso de antibióticos, y es donde empiezan a salir trabajos de investigación alrededor de aceites esenciales, probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos que puedan tener una función que nos permita reemplazar el uso de esos promotores de crecimiento tipo antibióticos que se usaron durante mucho tiempo y que obviamente le permitieron a los productores tener, digamos, mejores resultados zootécnicos, pero que a medida que hemos también investigado tiene sus situaciones que puedan generar problemas, como es la resistencia, y por eso digamos que aparecen en el mundo bacterias súper resistentes, sobre todo en hospitales, que son cada vez más difíciles de atacar, y algo de eso se relaciona con el uso de los antibióticos en los alimentos de animales de abasto, de animales de producción. Dylan, con esto que nos cuenta Miguel, podríamos decir que el aditivo más controvertido justamente son los antibióticos como promotores de crecimiento. ¿Qué beneficios encuentra un productor avícola específicamente en el uso de estos APC, antibióticos como promotores de crecimiento, y cuáles son los riesgos que hay en salud? Bueno, digamos que esa es para mí es la alternativa fácil, por así decirlo. De hecho, al ser tan fácil y en teoría seguro, generó una cantidad de problemas que hoy estamos sufriendo con eso. Y pues básicamente ni siquiera en los animales, sino en salud humana. El tema de utilizar antibióticos de manera, digamos, sin mucho criterio, ni siquiera respetando dosis ni selección, porque pues no todas las bacterias o los patógenos que en ese momento afectan a un ave son sensibles a cualquier antibiótico. Y lamentablemente pues en todos estos años de experiencia, de estar viviendo en campo, lamentablemente uno encuentra productores de que va a comprarme un antibiótico X y eso es lo que lo vamos a utilizar si tiene algún síntoma que ni siquiera era por una infección, sino puede ser un tema mecánico. Entonces, hágale antibiótico. Se volvió tanto que ya básicamente era obligatorio en muchas veces para el nutricionista o para la empresa que hacía la alimentación, que hacía el alimento, que tenía que llevar un antibiótico de base para evitar problemas, por ejemplo, desde las casas genéticas, desde reproductoras, que no, por temas de manejo, sanidad, bioseguridad, por lo que tú quieras, obviamente pasaba a la progenie. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues tráigame ese pollito y desde la planta de incubación digamos que se evitaba ese inconveniente, métale antibiótico. Entonces, todos estos manejos han sido de una manera o sea, no han sido bien conducidos y pues hoy tenemos estos problemas de resistencia. Hoy tenemos, por eso han salido tantas alternativas y pues digamos que esa es como la justificación. No sé si me salió el tema. Sí, o sea, un productor los usa por un tema de eficiencia alimentaria y también para la prevención de cualquier riesgo, digamos, sanitario que pueda tener. Y puede hacerlo de manera, digamos, responsable, con un uso racional, o también puede hacerse sin respetar ciertos criterios. Así es. Yo sé que en Latinoamérica, en algunos países, pues no estamos tan avanzados en algunas regulaciones como las que están tal vez en Europa, donde incluso ya hay un uso prohibitivo, llamarlo así, del tema de antibióticos. Nuestros productores, nuestros clientes, esta región en donde operamos, generalmente, ¿qué tipos de monitoreo, control, recomendaciones y alternativas hay al uso de estos promotores de crecimiento? O sea que son como 6 preguntas en una, pero tal vez comenzando un poco con el monitoreo, temas gubernamentales, hay algo de control, hay recomendaciones de retiro. Si Miguel me ayudas con esa parte y sí, mira, me ayuda con digamos, partiendo un poco de la historia, la Unión Europea del 2006 fue, digamos, el punto de quiebre donde hubo una prohibición del uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Luego se han venido uniendo países. Estados Unidos lo prohibió en el año 2017 y recientemente China, hace tal vez un año y medio, hizo esa prohibición. ¿Qué
creo que tocas o dijiste dos palabras que son fundamentales, es el uso responsable y racional de los antibióticos, porque definitivamente es una herramienta que hay que tener disponible en el caso que tengamos algún problema sanitario en donde realmente sea necesario utilizarlos como medicación para mejorar el estatus de la granja, y obviamente eso va muy también de la mano de lo que se viene trabajando con respecto al tema de bienestar, es una de las necesidades. Eso, digamos que fue el punto de partida para que se empezaran a desarrollar muchas tecnologías. Bueno, entonces va pegado a esa pregunta, porque yo soy un productor avícola, ya no puedo usar o tengo que limitar de manera racional el uso de este tipo de antibióticos, que es, digamos, la manera fácil. Sí. ¿Qué alternativas tengo para que igual pueda tener una producción, vamos a decir, rentable y con buenos rendimientos si no uso un antibiótico como promotor? ¿Qué alternativas puedo tener, Dylan? Bueno, yo pensaría que lo primero es el criterio y la identificación con lo que te puede estar generando el problema. Porque lo que decía, digamos, antes, a veces temas mecánicos, temas de manejo repercuten en un tema en teoría de salud intestinal, y entonces la fácil es échale antibiótico. Entonces, lo primero es diagnóstico. Entonces, saber qué te está generando el problema. Eso es lo primero. Digamos que para eso nos podemos apoyar en el médico veterinario, una persona de mucha experiencia en las granjas, y identificar qué es lo que me está generando ese inconveniente antes de siquiera pensar en bueno, qué voy a utilizar y no utilizar. Justamente ese fue el inconveniente del tema de los antibióticos. Entonces lo primero sería eso. Entonces, cuando ya tengo mi problema, entonces identifico, o lo que quiero revisar es, bueno, mi problema es por el alimento, y si es el alimento es nutricional, son factores antinutricionales. Si el alimento no es, entonces es un tema infeccioso. Si no es un tema infeccioso, entonces puede ser un tema de manejo, un tema mecánico. Tanto así, por ejemplo, en algún tiempo nos pasaban en las granjas que habían síntomas respiratorios o cuadros respiratorios, y todos pensamos, no, mira, hay bronquitis, hay Newcastle, lo que tú quieras. Y llegaban a revisar a granjas y resulta que era un inapropiado manejo de cortinas, que hacía que el tema de la amoníaco aumentara tanto que los niveles, digamos, que hacían que hubiera afectaciones en las vías respiratorias de las aves y generara un síntoma. Y en ningún momento había un problema de infección, no había una cepa variante, no había una cantidad de cosas que de pronto se desbordan alrededor de eso, y no era eso, era un tema simple de manejo. Entonces, antes de la herramienta es identificar qué alternativas tenemos a los antibióticos. Entonces ahí arranca el tema de diferentes aditivos. Entonces empiezan los fitobióticos, hay aceites esenciales que en teoría nos pueden ayudar. O sea, es como depender si es intestinal, entonces tengo ácidos orgánicos, aceites esenciales, vienen unos aditivos que son inmunomoduladores que nos pueden ayudar, aparecen los probióticos, pero no cualquier probiótico realmente me sirve, me puede ayudar. Ese es otro punto que se ha generalizado, y que solo por decir probiótico ya es milagroso, y eso no es así. O sea, hay que tener un criterio sobre eso, que sepa estamos utilizando, si ese probiótico va a acompañar un prebiótico de un sustrato que realmente lo alimente, si va a utilizar un simbiótico o si va a utilizar un aditivo pues de ya alta tecnología, que es lo último que está en boom y que personalmente me gusta mucho, que es el tema de los posbióticos, que es un tema más seguro. Y digamos que bueno, eso es otro tema, de pronto es otra pregunta, pero hay alternativas. Pero lo primero realmente es identificar el agente causal o la causa antes de tener todas esas alternativas, porque yo las puedo utilizar todas, pero es un tema de gastos de recursos, costos, que no es. Siempre tenemos la sensación, cuando tú dices causa, que debo tener un problema, o debo tener una enfermedad, o debo tener una situación que amerita el uso de un aditivo. Y hay una alternativa y una gama de alternativas súper amplia. Las ve uno en el mercado, muchas promesas. Estamos en la era del yogur griego, entonces todo es prebiótico, posbiótico, etc. Sí. Como productor, ¿cómo entiendo algo que yo pueda incluir como aditivo? No necesariamente para atacar una enfermedad o un problema, sino para que mis resultados sean óptimos. O sea, ¿qué tipo de aditivos yo debería tener incluidos en mi dieta? Miren, ahora les digo, está muy de moda cómo llego saludable a la vejez. Entonces no es solamente
cuándo me va a dar el dolor de espalda o cuándo me va a dar el Alimenta dolor de tu rodilla, cerebro. sino cómo me alimento mejor, cómo me mantengo mejor en forma para envejecer, digamos, de una manera saludable. Sé que la metáfora puede ser no muy alineada con el sistema de producción animal, pero no sé si un poco la ideología alrededor del uso de los aditivos también es la prevención y el rendimiento y no solamente el atacar problemas y enfermedades. Entonces, si yo soy un productor, ¿cómo hago para escoger las mejores alternativas para cada etapa de producción de mi pollo, de mi pollita? ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Qué recomiendan cuando van a una granja y todos queremos productos milagrosos? Bueno, yo ahí tengo un par de cosas para decir. Lo que tú estás mencionando tiene todo un respaldo científico y eso se llama de manera complicada o técnica nutrigenómica. Y es cómo haces a través de la nutrición que se expresen algunos genes que benefician tu salud. Y eso se puede lograr a partir de manejos de la dieta e inclusive con el uso de algunos aditivos que hacen que se expresen ese tipo de genes para tener, en el caso por ejemplo de la producción animal, mejores rendimientos, que tengas mejor integridad de tu intestino relacionado con tamaño, vellosidad, profundidad de cripta, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, digamos, respalda ese concepto que tú tienes de manera muy, digamos, humana, trasladado a la producción animal. Lo que decía Dylan es muy cierto, tiene uno que hacer un muy buen diagnóstico para saber cuál es el aditivo o cuál es la herramienta que necesito utilizar para tratar de solucionar el problema. Generalmente las situaciones de campo no son una sola causa, son multifactoriales, pero hay una de ellas que es el disparador, o sea, el que realmente hace que se presenten los síntomas clínicos o los signos clínicos en las granjas. Entonces, dependiendo del diagnóstico, puedes hoy día encontrar, digamos, aditivos que pueden sustituir a los antibióticos promotores de crecimiento como aceites esenciales, ácidos orgánicos, probióticos, posbióticos, que todos van muy encaminados a mejorar la integridad intestinal del animal y a mejorar la absorción de nutrientes para tener el mejor rendimiento en campo. Dylan, ¿tienes alguna anécdota, alguna historia de tus visitas a granjas donde hayas visto ciertas cosas y al adicionar uno de estos aditivos hayas visto unos resultados bien diferenciales? Sí, digamos que pues hay bastantes. La mejor, escoge la mejor. Hay una que es más común, más bien, que es en el tema del pollo de engorde. Digamos que todo para los que están relacionados en granjas con pollo de engorde y los que más o menos tenemos alguna idea, normalmente siempre hay problemas digestivos, entéricos, a veces con el cambio de fase de alimentación, en cierta edad empieza a molestar, o sea, hay cositas. Antes inclusive de estar en este tema de nutrición, que era técnico de granjas, sufría también ese problema. Entonces, y realmente la ayuda que en ese momento apareció y que para mí fue milagrosa y siempre hasta esta fecha la defiendo, es el tema de aceites esenciales. Para mí los aceites esenciales ayudan al tema de... Lo que pasa es que el tema de integridad intestinal es un concepto tan amplio como tan... Pero digamos que de salud intestinal. Me ayudaba mucho el tema de salud e integridad intestinal, los aceites esenciales. Entonces, para mí era casi que obligatorio, que yo sabía que iba a haber un cambio de fase de alimentación relacionado al día 21 más o menos, que pasaba un inicio, un engorde, y ahí había unos días que había como un tránsito, o sea, se movía entre tránsito rápido, excretas con aumento de humedades, desprendimiento de mucosa, bueno, cantidad de cosas, cuadros entéricos, y normalmente cuando utilizaba un aceite esencial, normalmente me ayudaba a que estas lesiones o síntomas fueran un poco más llevaderos y al cabo de 2 o 3 días ya no había problema y no tenía esos inconvenientes de ganancias de pesos que son tan cruciales, y uno como técnico de campo pues no puede darse el lujo de perder 1 o 2 días de ganancia de peso, entonces había que estar ahí. Entonces yo pienso que entre los aditivos y las alternativas ese es uno muy bueno. Uno de tus favoritos. Sí, la verdad. Dylan, ahora que dices aceites esenciales, me remonta también a un mito que hay alrededor de aditivos que siempre consideramos que son ¿sabes? Sustancias químicas, cosas no tan naturales, pero en varios ya de los comentarios y de los temas que nos han comentado ustedes, estamos hablando de otro tipo de aditivos, no necesariamente sustancias, vamos a decir, creadas
no encuentro exactamente la palabra. Manera sintética. De manera sintética. Estamos hablando que aditivos y mucho del portafolio que tenemos no son necesariamente creados sintéticamente, sino que algunos son naturales. Cuando hablamos de aceites esenciales, cuando hablamos de fermentados, cuando hablamos de prebióticos, posbióticos, obviamente tienen un tratamiento, pero no estamos hablando que a los pollos o que a las gallinas les estamos dando lo que llamamos en el común como estos químicos. Es cierto. Pues realmente todos estos desarrollos o estos nuevos desarrollos alternativos a los promotores antibióticos han sido basados, digamos, como en los conocimientos ancestrales o los conocimientos de nuestros abuelos, que utilizaban, por ejemplo, el ajo para curar algún problema de una infección, utilizaban plantas aromáticas para mejorar el dolor de estómago, etcétera, etcétera. Digamos que de ahí parte el desarrollo o mucho del desarrollo de estos nuevos productos, que como bien lo dices, o como lo decía Dylan, la mayoría son fitogénicos. ¿Qué son fitogénicos? Que su origen está en la naturaleza o están en plantas. Ahí están los aceites esenciales principalmente, pero hay otra cantidad de sustancias que podríamos estar mencionando, saponinas, etcétera, etcétera. Y en general son productos naturales o extraídos de algún proceso natural que se da de manera normal en el mundo, pues los fermentados. Vemos como, digamos, esto es como un símil parecido a lo que sucedió cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina. Fue algo que se descubrió sin querer queriendo, eso se llama serendipia. Uh-huh. Y parte del desarrollo de los aditivos ha sido eso, traer esos conocimientos ancestrales y volverlos ciencia para poderlos aplicar en pro de la salud de los animales. Yo adicionalmente quería decir otra cosa. No hay ningún producto que sea la manito de Dios en un frasquito, o sea, no hay ningún producto milagroso. Creo que todos esos productos, además de utilizarlos con un buen diagnóstico, tienen que ir acompañados de todo un programa y de todo un sistema para hacer las cosas mejor y permitir que esos animales, en el caso del pollo engorde, las ponedoras, las reproductoras, puedan expresar todo su potencial genético. Miguel, una pregunta, y es una de las principales preocupaciones cuando tienes una producción pecuaria, y es el costo. ¿Qué tengo que evaluar yo como productor cuando me están ofreciendo pues una carta de aditivos que yo lo que veo son, ¿saben?, signos, pesos para adicionar a la dieta y al alimento de mis animales? Ok, el costo del producto como tal debería ser irrelevante. La evaluación real hay que hacerla es cuánto me va a devolver mi producción o el animal utilizando ese tipo de tecnologías. Porque es muy digamos que un aditivo como un posbiótico, como un aceite esencial, un ácido orgánico, puede pagarse muy fácilmente disminuyendo, por ejemplo, la conversión alimenticio, mejorando la ganancia de peso o permitiendo que se me mueran menos animales antes de salir a la cosecha. Que vale muchísimo más que lo que me va a costar el aditivo. Ahí yo pienso también otra cosa muy, muy válido con lo que está haciendo Miguel, y es el tema de, a veces como en los productores, porque pues nos consultan mucho, es, ven, mira, me están ofreciendo este aditivo, me dicen que va a hacer y deshacer en mi producción y que es muy bueno, y bueno, en fin. Entonces, una de las cosas que pensaría que uno debería fijarse también es el respaldo que tiene la marca o lo que nos están ofreciendo, porque si bien a uno le pueden armar una presentación y decirle, mira que mi ROI o mi retorno de inversión es esto, 3 veces, 4 veces, 5 veces, está bien, pero también es, ¿y cuál es el respaldo? Tienes la ciencia como detrás justificando eso, hay artículos que lo avalen, hay una empresa seria que está tras eso, porque lamentablemente hemos tenido casos que a veces cuando nos llaman o entramos con un cliente, con un productor, y bueno, ¿y qué estabas haciendo? No, estaba haciendo algo con un aditivo que me dijeron y eran locuras realmente. No, pues así no es el punto. Entonces, a veces los ensayos, que ese es el temor de muchos productores, a veces los ensayos cuestan mucho. Entonces también cuando uno va a hacer un ensayo, el tema del costo está bien, tomo como retorno de inversión, pero ¿quién me está ofreciendo hacer ese ensayo y cómo lo evalúo? Porque ese es el otro punto. Quiero meter una enzima, quiero meter, no sé, un aceite esencial, un ácido orgánico, pero montemos un protocolo de medición en el que podamos revisar y ver si efectivamente es bueno, porque a veces también nos quedamos cortos en las mediciones o hacemos muchas cosas y no sabemos que funciona. Entonces, eso debe ir acompañado también de este tipo.
regresando a la era del yogur griego, generalmente son conocidos los prebióticos, los probióticos. Ustedes han mencionado un término que se llama posbiótico. ¿Qué es un posbiótico? En términos sencillos el prebiótico es el alimento, el probiótico es el microorganismo, y la interacción de esos dos genera algunos metabolitos que se pudiera llamar el posbiótico. Es eso, los metabolitos que puede generar un probiótico que benefician generalmente el hospedador, es decir, el animal que consume ese tipo de moléculas. Si yo uso un posbiótico o uso un aceite esencial o este tipo de aditivos que se tienen dentro de este portafolio de aditivos tecnológicos, y uso asimismo antibióticos por tratar una enfermedad o como promotores de crecimiento, ¿hay alguna interacción que pueda perjudicar la productividad del animal? Desde luego. O sea, como veníamos hablando, el tema de no tener criterio o una selección de antibiótico dependiendo del agente o la bacteria, lo que me esté generando el problema, digámoslo así, una sensibilidad, utilizar un antibiótico por utilizarlo no es. Muchas veces inclusive hemos visto en campo de que utilizamos un antibiótico inclusive en la dosis que no es y barre. O sea, llega y acaba con lo que es sensible, bueno o malo. Entonces, a veces hasta peor utilizar un antibiótico, no digo que es malo para nada, como el antibiótico no hay, sí, pero con criterio. Entonces, pienso que la dificultad del tema del antibiótico es eso, que acaba con lo bueno y lo malo que te da. Y adicionalmente, creo que también hay que evaluar desde el punto de vista costo y el objetivo. No sé si tu pregunta iba más enfocada, si puedo utilizar, digamos, un aditivo de estos era antibióticos. Digamos que tengo ya el diagnóstico de mi granja, etcétera. Adicional, estoy tratando una enfermedad o uso generalmente un antibiótico como promotor de crecimiento y quiero usar el posbiótico para ver los beneficios que trae, voy a decir, en el crecimiento, etcétera. ¿Hay riesgo de interacción entre esos productos? Desde el punto de vista técnico no tienes ningún riesgo, los puedes usar los dos al tiempo. El tema ahí es que vas a utilizar algo que de pronto no necesitas, es decir, si ya estoy usando mi posbiótico, el promotor de crecimiento tal vez no lo necesite, porque digamos que por el mecanismo de acción y el efecto final terminan haciendo lo mismo. Lo que sí puedes evaluar es mirar cómo puedes complementar el uso de un posbiótico, por ejemplo, con otras alternativas tipo fitogénicos o ácidos orgánicos, de tal manera que se genere una sinergia y se potencialice el efecto que estás buscando. Y muchos de los aditivos tecnológicos hoy día usan ese tipo de mezclas porque se generan esas sinergias y obtienen mejores resultados. Ok, entonces estamos hablando que mayor beneficio es integridad intestinal, por lo tanto mejor absorción de nutrientes. Correcto. Digamos que también un sistema inmune más fuerte que le permite a los animales prevenir ciertas enfermedades en general, digamos, con el uso de los aditivos. Como productor, ¿qué beneficio puedo tener con este tipo de aditivos en el producto del consumidor final? Es decir, en mis huevos, en mi carne de pollo. ¿Tengo beneficios de algún tipo de estos de aditivos como ácidos orgánicos, etcétera, dentro del producto final que llega al consumidor? Por supuesto. Digamos que acá el enfoque principal tiene que ver con lo que llamamos salud pública o una sola salud, el One Health, que es un concepto que se maneja hoy día, y es poder garantizarle al consumidor final, a nosotros mismos, tener un alimento inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? Que esté libre de cualquier contaminante que pueda, generar algún problema infeccioso en las personas que lo consumen. Es la inocuidad del producto. Esos son los principales beneficios. Igual todo pienso que al final todo es costo. Pues aparte del tema de salud, realmente al productor le interesa al final del día es costo, que cuánto me logra quedar de eso. Producir rentablemente. Exacto, o sea, que me quede dinero. Palabras más, palabras menos, necesito que me quede dinero. Entonces, con la inclusión de estos aditivos tecnológicos, realmente lo que se busca es ser cada vez más eficiente. Con el tema de la integridad intestinal o con la salud intestinal, dependiendo desde el punto de vista que se vea, entonces si el problema es infeccioso, pues entonces yo necesito aditivos que me activen o que me inmunomodulen ese intestino o ese GALT que hay ahí y que digamos que sea competente para lo que quiero.
desde el punto de vista de sanidad, si yo lo que quiero es sanidad, desde el punto de vista como productor, simplemente que me dé con los parámetros. Desde el punto de vista de nutrición, digamos, si me lo preguntan, uno lo ve como la eficiencia, que sea eficiente ese intestino, lo que yo le estoy dando al animal, que espero, cómo espero que lo convierta, y que pues eso se exprese en resultados zootécnicos. Entonces digamos que son varias aristas que hay ahí que al final permiten que el costo realmente dé. En resumen, es un círculo virtuoso. Tú administras un aditivo que lo que busca es mejorar la integridad intestinal. Ahí, de manera tangencial, estás mejorando la respuesta inmune del animal. ¿Por qué? En las aves el 70% del sistema inmune está localizado en el intestino. Mejoras respuesta inmune, mejoras absorción de nutrientes. Tienes primero un mejor producto con un costo eficiente y segundo tienes un producto inocuo. ¿Por qué? Porque esa integridad y salud del intestino hace que se desplacen un poco bacterias que potencialmente pueden generar problemas en el consumidor final. Entonces generas ese círculo virtuoso utilizando aditivos tecnológicos que beneficien la salud de los animales. Bueno, vamos a cerrar este círculo virtuoso de nuestro primer episodio de podcast con una pregunta para cada uno, la misma pregunta, pero quiero que lo piensen, y es: si ustedes fueran un pollo, ¿qué aditivo les gustaría que adicionaran a su dieta y por qué? Tiene que ser del portafolio de Cargill. Dylan. Bueno, digamos que con uno de mis favoritos que hablé fue aceites esenciales, que eso fue lo que vi desde mis épocas de técnico de granja, y realmente yo sigo casado con ese aditivo. Hay uno que me sorprende mucho y que estoy gratamente, sorprendido, es con el tema de los postbióticos. Yo no conocía esas características hace tal vez un año, y realmente es un tema que si yo fuera pollito o fuera un ave, me gustaría que me lo suministraran, porque tiene muchos efectos. Tiene efectos inmunológicos, tiene efectos de integridad intestinal, tiene efectos de... O sea, creo que le pegaría a varios frentes. El pollo más saludable y pesado de la granja. Y si lo combinan con un aceite esencial, no, pues Navidad. Así lo vería. Miguel. Tuve tiempo de pensar, si yo fuera un ave, sería un pollo de engorde definitivamente, porque mi conversión es muy buena. Lo que me como lo deposito. Convierte con el aire. Pero esa pregunta definitivamente me iría con un producto que se llama Envipro, que es una mezcla, es una sinergia de un postbiótico con aceites esenciales y ácidos orgánicos. O sea, el regalo de Dylan. O sea, sí, Perfecto. Santa. No, pues quería agradecerles muchísimo por estar hoy acá. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nutri 360. Espero que haya mucha más claridad sobre el poder que tienen los aditivos en el desempeño y la salud de nuestra producción avícola en la región. Los espero en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio de Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Síguenos en nuestras plataformas para más información.